digo que es increíble. A ver, hay algo bien raro con Ijinai de Nagatoro-san. Porque si solo ves el primer episodio, lo más normal es pensar, oye, esto ya es bullying. O sea, literalmente llega Hayase Nagatoro, ve a Naoto y todo tranquilo, y decide hacerlo sufrir emocionalmente solo porque sí. Y no es como que él se defienda mucho que digamos. Entonces te quedas con esa sensación rara, como de esto no debería dar risa. Pero luego pasan los episodios y algo empieza a cambiar. Porque Nagatoro no actúa igual que todos, y Senpai poco a poco deja de ser exactamente la misma persona. Y ahí es cuando te empieza a hacer ruido. Porque si esto fuera bullying, no habría momentos así. Entonces, la pregunta ya no es ¿qué está pasando?, sino ¿por qué está pasando así? ¿Por qué alguien molesta tanto a otra persona, pero al mismo tiempo no puede dejar de estar con ella? ¿Por qué alguien claramente le está haciendo pasar mal, tampoco se aleja? Y es aquí donde Nagatoro deja de ser solo una comedia incómoda y se vuelve algo más interesante. Porque lo que estamos viendo no es solo romance raro, es inseguridad, miedo, ego y formas muy torcidas de conectar con alguien. Así que hoy vamos a ver Ijirán de Nagatoro-san desde otro ángulo, no como una historia de amor típica, sino como un choque de dos personas que ni siquiera entienden bien lo que sienten. Todo empieza con algo sencillo, pero muy poderoso: la incomodidad. Senpai vive en su propio mundo, dibuja, evita conflictos, no llama la atención. Es el tipo de persona que muchos fueron o conocen, pero también eso lo hace vulnerable. Porque cuando alguien así es expuesto, no tiene herramientas para reaccionar. Y eso es justo lo que hace Nagatoro. No solo lo molesta, lo saca de su zona segura y lo obliga a sentirse visto. Y eso psicológicamente es durísimo, porque no es solo se está burlando de mí, es todos pueden ver cómo soy. Y para alguien con inseguridad, eso pega mucho. Ahora vamos con Nagatoro, porque aquí es donde mucha gente se confunde. No es que sea mala, es que no sabe hacerlo mejor. Hay algo muy humano en su forma de actuar. Cuando alguien te interesa, pero no quieres verte vulnerable, usas el humor. Pero no un humor sano, sino uno que protege. Te burlas, provocas, tomas el control de la situación. Porque así nunca eres tú quien queda expuesto. Y eso es exactamente lo que hace Nagatoro. Ella controla el ambiente para no tener que mostrar lo que realmente siempre. Pero hay un detalle clave: nunca se va, siempre regresa, y eso cambia completamente la intención. Y ahora del otro lado está Senpai. Aquí hay algo importante. No es que no quiera defenderse, es que no sabe cómo. Vive con ese miedo constante de equivocarse, de decir algo mal, de hacer el ridículo, y eso lo paraliza. Por eso aguanta, por eso evita, por eso se queda callado. Pero poco a poco algo cambia. Porque Nagatoro, aunque de forma caótica, lo obliga a reaccionar, a sentir, a responder aunque sea poquito, y eso es el inicio del cambio. Lo interesante de esta relación es que no es ideal, es incómoda, es torpe, a veces incluso injusta. Pero también es realista en algo. Ninguno de los dos sabe relacionarse bien al inicio. Y aún así lo intentan. Senpai empieza a tener pequeños momentos de valentía. Nagatoro empieza a medir lo que hace. No es un cambio inmediato, pero es constante, y eso es lo que hace que funcione. Y sí, hay que decirlo. Hay momentos donde Nagatoro se pasa, donde deja de ser juego y se vuelve el dolor real. Y eso incomoda, porque debería incomodar, pero también es parte del punto, porque muestra algo que pasa mucho en la vida real. A veces la gente hiere, no porque quiera destruir, sino porque no sabe cómo hacerlo mejor. Y la diferencia está en si cambia o no. Con el tiempo, lo que vemos es crecimiento. No perfecto, no limpio, pero real. Nagatoro
empieza a cuidar más, a preocuparse de verdad. Senpai empieza a tomar espacio, a hablar, a existir. Y sin darse cuenta, los dos cambian. No porque alguien se los diga, sino porque la relación los empuja. Hay algo bien interesante con Ijirarai de Nagatoro-san. Y es que no es una historia cómoda. De hecho, al inicio está medio incómodo de ver. Porque te pone frente a situaciones que si lo piensas bien, sí pasan. Gente que no sabe cómo expresar lo que siente, gente que se protege con bromas o con actitudes que no son las mejores. Y del otro lado, personas que no se defienden, no porque no quieran, sino porque no pueden. Porque tienen miedo, porque no saben cómo reaccionar, porque están acostumbrados a hacerse chiquitos. Y eso es lo que hace que esta historia se sienta rara, porque no hay un bueno ni un malo tan claro. Hay dos personas que claramente están lejos de hacerlo bien, pero tampoco están intentando hacerse daño de verdad. Algo que pasa mucho en la vida es que creemos que las relaciones empiezan bien desde el inicio, que todo debería ser claro, sano y directo. Pero la realidad es que no siempre es así. A veces la gente llega con inseguridades, con formas raras de comunicarse, con miedo a mostrarse tal cual es. Y eso hace que cometan errores, que digamos cosas que no deberían, o que actúen de formas que lastiman, aunque no sea la intención. Y aquí es donde entra algo importante. No todo el comportamiento se justifica, pero sí se puede entender. Y entenderlo no es decir está bien, es simplemente reconocer de dónde viene. Porque cuando entiendes eso, también puedes ver si hay algún cambio o no. En Nagatoro, lo que hace la diferencia no es cómo empieza todo, es hacia dónde va. Porque poco a poco, Nagatoro deja de esconder todo detrás de la burla, y Senpai deja de esconderse de todo. No de golpe, no perfecto, pero sí poco a poco. Y tal vez por eso conecta tanto, porque siendo honestos, muchos hemos estado en uno de esos dos lados, o no supimos cómo decir lo que sentíamos, o no supimos cómo defendernos. O nos reíamos para no vernos vulnerables, o nos quedábamos callados para no complicar las cosas. Y al final, lo valioso de esta historia no es el romance en sí, es ver cómo dos personas que no sabían relacionarse bien, poco a poco empiezan a hacerlo mejor. No tan rápido, pero mejor. Y a veces, eso ya es bastante. Si te gustan este tipo de análisis donde vemos el anime más allá de lo superficial, quédate, porque aquí no solo vemos historias, tratamos de entender por qué nos hacen sentir cosas.